Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video voy a hacer un breve análisis de lo que pasó ayer en los dos partidos correspondientes a los octavos de final de la UEFA Champions League. No pude subir el video correspondiente a los dos compromisos que se llevaron a cabo, uno en Francia y el otro en Italia, de esta instancia de la Liga de Campeones, pero voy a subirlo hoy porque me parece apropiado mencionar que hubo dos equipos ganadores, uno quizás un tanto más lógico que el otro. Es más, cayó uno de los que en principio está en el top 3 de candidatos para terminar levantando la orejona cuando se juegue la final a mediados de este año en el Estadio Wembley. Para ser un poco más preciso, el Paris Saint-Germain le ganó 2-0 en condición de local a la Real Sociedad, muchos de jerarquía individual, un Kylian Mbappé que siempre está intratable en esta clase de certámenes, mientras que la Lazio se aprovechó de un Dayot Upamecano que tuvo un pésimo partido y le terminó ganando 1-0 en el Olímpico de Roma al Bayern Múnich. La mayoría cree que el elenco alemán debería dar vuelta al resultado en el cotejo revancha, pero está claro que por lo menos luego de los primeros 90 minutos se van con una desventaja importante de cara a lo que va a ser el compromiso en el Allianz Arena dentro de un par de semanas. Dos duelos interesantes por lo pronto, si tengo que hablar inclusive de los 4 primeros partidos de la ida de los octavos de final de la Champions, hubo 3 victorias lógicas y la sorpresa de la Lazio frente al Bayern. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando del duelo que se disputó en el Parque de los Príncipes entre el Paris Saint-Germain y la Real Sociedad. Verdaderamente, si hablamos de nivel individual, de jerarquía de cada uno de los futbolistas, da la sensación de que el equipo francés tiene muchísimo más que el conjunto español, sobre todo si analizamos el banco de suplentes. Hoy entre los relevos, Luis Enrique, que es el entrenador del elenco francés, tenía a Lucas Hernández, campeón del mundo con Francia, a Keylor Navas, arquero totalmente conocido costarricense, a Manuel Ugarte, mediocampista uruguayo de enorme nivel, y tenía como atacantes suplentes a Marco Asensio, a Randal Kolo Muani y a Gonzalo Ramos. Verdaderamente un banco de suplentes enorme, mientras que la Real Sociedad tenía un once titular bastante destacado, pero obviamente entre los suplentes no había ningún futbolista que pudiera cambiar la ecuación, sobre todo en el segundo tiempo, y es ahí donde el Paris Saint-Germain logró imponerse. Luego de una primera parte donde verdaderamente no se sacaron ventajas, donde en general el elenco francés tenía la posesión de la pelota pero no lograba lastimar lo suficiente como para generar situaciones verdaderamente claras de gol, en el segundo tiempo, en el arranque del complemento, empezó a notarse muchísimo más la diferencia. El PSG comenzaría a escribir la historia recién a los 12 minutos del complemento por medio de Kylian Mbappé, el máximo goleador indiscutible de toda la liga francesa, el mejor jugador del elenco dirigido por Luis Enrique y uno de los mejores futbolistas del mundo, el tercero si analizamos la entrega de premios tanto del Balón de Oro como del The Best otorgado por la FIFA. Siempre que aparece termina siendo un plus que ningún otro equipo hoy por hoy tiene en la Champions. Individualmente Mbappé es un jugador fantástico y en este duelo logró hacer la diferencia en el arranque de la segunda parte. A los 25 llegaría el segundo tanto por medio de Bradley Barcola, que un minuto después terminaría yéndose reemplazado, pero por lo menos se retiraría del campo con un 2-0 y con un tanto convertido. Un equipo de la capital francesa que verdaderamente hizo bien las cosas en la segunda mitad, y una Real Sociedad que no pateó ni un solo tiro a portería. Tuvo algún que otro intento desde media distancia y que no terminaron yendo al arco, pero en definitiva parece que el elenco dirigido por Imanol Alguacil, que es el entrenador de la Real Sociedad, se quedó bastante corto en lo que verdaderamente debió haber hecho dentro del terreno de juego, por lo menos como para llevarse algo que podría haber sido una igualdad o inclusive una derrota por un gol. Recordemos que el equipo español había terminado invicto en la primera instancia del torneo en la fase de grupos y había salido primero en su zona, superando al Inter, mientras que el PSG había quedado segundo en su grupo tras haber perdido el liderato con el Borussia Dortmund de Alemania. Por lo pronto, todo parecería indicar que en el cotejo de vuelta los franceses tendrían, no digo que una amplia ventaja, pero ya con un 2-0 arriba y con la obligación que va a tener la Real Sociedad de adelantarse en el campo de juego como para generar muchísimas más situaciones de gol, sobre todo de las que logró en este partido que fueron prácticamente escasas. Ahí es donde deberá aprovechar
Kylian Mbappé, que con sus contragolpes podría terminar de liquidar la serie en un duelo que se va a estar llevando a cabo dentro de un par de semanas en territorio español. Y en cuanto al otro duelo, Bayern Múnich venía invicto en esta Champions League, había ganado 5 partidos e igualado 1 en la fase de grupos, y de hecho este empate había sido en la última jornada, cuando ya todo estaba totalmente definido, mientras que en esta oportunidad, si bien es verdad que si analizamos todo lo que fue el cotejo, no mereció perder el partido, porque si bien es verdad que la Lazio hizo un buen encuentro, sobre todo teniendo en cuenta cómo hoy por hoy están los equipos en sus respectivas ligas. La Lazio no está ni siquiera en zona de clasificación a competiciones europeas en la Serie A, y el Bayern Múnich, si bien es cierto que marcha segundo en la Bundesliga, el pasado fin de semana perdió un duelo clave a la hora de intentar pelear por el liderato de la Liga de Alemania tras caer 3-0 contundentemente ante el Bayern Múnich. En general, me parece que el duelo tendría que haber finalizado en un empate, que la Lazio hizo su trabajo, tuvo algunos futbolistas bastante destacados, también tuvo algunas lesiones que le imposibilitaron al equipo dirigido por Mauricio Sarri terminar seguramente de la manera que el entrenador quería, mientras que los conducidos por Thomas Tuchel se quedaron claramente a mitad de camino. De hecho, después del partido, unas declaraciones de Thomas Müller demuestran claramente que el conjunto alemán no hizo las cosas como debía haberlas hecho, por lo menos desde el arranque del cotejo. El único tanto del duelo terminaría llegando cuando transcurría la segunda mitad, a los 24 más precisamente, por medio de Ciro Immobile, el histórico delantero de la Lazio, convertiría de penal el único tanto del duelo tras una falta de Dayot Upamecano que terminaría viendo la roja. Lo más probable es que en el próximo partido el defensor neerlandés Matthijs de Ligt entre en el 11 inicial para acompañar al surcoreano Kim Min-jae en la saga central. Por lo pronto, este resultado parecería ser corto para un equipo como la Lazio, que no tiene tanta jerarquía. Es un conjunto que verdaderamente está en este lugar en los octavos de final de la Liga de Campeones porque tampoco le tocó un grupo tan exigente. Compartía zona con el Atlético Madrid, con el Feyenoord de los Países Bajos y con el Celtic de Escocia, es decir, salvo por el elenco español que iba a clasificar ya sea como primero o segundo, después los otros 3 equipos, alguno iba a pasar a la siguiente instancia. Terminó siendo la Lazio, que debido también a su bajo presente, sobre todo en cuanto a lo colectivo, porque en cuanto a nivel individual hay algunos futbolistas que tuvieron un buen cotejo. Está claro que si no recibiste ningún gol de un equipo como el Bayern Múnich, que es potencia, que tiene una delantera bárbara con Sané, con Musiala, con Harry Kane, algo bien tuviste que haber hecho en estos primeros 90 minutos de la serie como para mantener el arco en cero. Pero todo parecería indicar que en Alemania, si el Bayern Múnich aprieta un poco el acelerador, debería lograr el resultado necesario como para ni siquiera ir a los penales. Una diferencia de 2 tantos es lo que necesita el Bayern dentro de un par de semanas en Allianz Arena como para clasificarse directamente a los cuartos de final. De más está decir que si la Lazio hace la heroica y elimina al Bayern Múnich, estaríamos hablando de la primer gran sorpresa de esta UEFA Champions League, porque uno cree que en los otros 3 partidos que se jugaron en esta semana, el Copenhague no dará vuelta a la serie contra el Manchester City, el Leipzig no va a dar vuelta a la llave contra el Real Madrid y la Real Sociedad no va a dar vuelta a la serie contra el PSG. La Lazio no necesita dar vuelta a la serie, necesita mantener lo que logró en el primer partido, y si el Bayern Múnich obviamente no lo consigue, habrá escrito un fracaso rotundo a nivel europeo. A diferencia de lo que hice con los partidos que se jugaron el martes, es decir, que elegí una figura de ambos cotejos, en esta oportunidad voy a hablar del mejor jugador de uno de los partidos y también de lo que le sucedió al peor futbolista del otro encuentro. Kylian Mbappé fue obviamente la figura excluyente del triunfo del PSG sobre la Real Sociedad por el hecho de, en primera instancia, abrir el marcador en una serie que podía tornarse pareja en estos octavos de final de la Champions, teniendo en cuenta que hasta los 60 minutos casi del partido el PSG no había logrado vulnerar a la defensa del elenco español. El futbolista de 25 años apareció en todo su esplendor y verdaderamente terminó siendo uno de los mejores futbolistas, no solamente de lo que va de la Champions, sino de este partido frente a la Real Sociedad.
marcó el primer tanto y además en los últimos minutos logró ser uno de los futbolistas más determinantes del cotejo, y de hecho me parece que la gran esperanza del PSG a la hora de quedarse con este trofeo recae en Kylian Mbappé. Es verdad que de acá a la siguiente instancia, si es que el PSG logra eliminar a la Real Sociedad, estaríamos hablando de que a lo mejor el elenco dirigido por Luis Enrique empieza a mejorar futbolísticamente hablando y de manera colectiva, y eso podría convertirlo en uno de los candidatos, porque como mencioné cuando hablé del partido en el análisis del PSG Real Sociedad, tiene un banco de suplentes con muchísimos jugadores de jerarquía y de calidad. Si lo comparé con la Real Sociedad y hubo tanta diferencia, imagínense si lo comparamos también con otros equipos, pero todavía no funciona verdaderamente como un conjunto, y eso es lo que le ha pasado en general al Paris Saint-Germain durante estas últimas temporadas, y por eso mismo cada vez que se cruzó con un equipo de su misma envergadura o un poco mejor, terminó quedando eliminado de la Champions. Kylian Mbappé claramente es la gran esperanza por su enorme presente y por ser uno de los mejores jugadores de todo el planeta. Y por el lado del Bayern, que termina siendo la gran decepción de estos primeros 4 duelos de los octavos de final de la Champions, Dayot Upamecano es el gran apuntado. Ya de por sí, en la Liga de Campeones anterior, había sido el gran apuntado en lo que fue la derrota del Bayern en los cuartos de final frente al Manchester City. En ambos partidos, el defensor central francés había tenido un rendimiento muy pero muy malo y había sido cuestionado por toda la afición del equipo teutón. En esta oportunidad, y con algunos comentarios que me parece inclusive que son un tanto excesivos, siguieron agarrándose con un jugador que es verdad cometió un error grave y que eso provocó la derrota del Bayern en Italia contra el Lazio, pero en definitiva tampoco el equipo teutón dio tantas garantías como para saber si podría o no dar vuelta a la serie en el cotejo de vuelta. ¿De qué nos agarramos para que el Bayern esté a la altura de las circunstancias y pueda dar vuelta a la serie frente al elenco de Italia? De que obviamente tiene muchísimos jugadores en mejor nivel y de mejor calidad que la Lazio. Si analizamos este partido, obviamente que las acciones fueron muy parejas, pero fíjense que me costó muchísimo, en caso de tener que elegir una figura, escoger algún jugador de la Lazio, porque si bien es verdad que ninguno tuvo un rendimiento bajo ni deplorable, tampoco es que ninguno se destacó demasiado. Poner a Immobile como la gran figura por el hecho de haber convertido el penal quizás parecería ser un tanto exagerado, por eso decidí quedarme con la antifigura, por decirlo de alguna manera, que terminó siendo Dayot Upamecano por segunda Champions consecutiva. La diferencia es que en aquella oportunidad se equivocó con el City por errores, no había sido expulsado, y en la vuelta se equivocó nuevamente. En esta ocasión, por como fue expulsado en este primer duelo, no estará en la revancha, por lo que veremos si el Bayern puede dar vuelta a la serie sin el defensor central galo. Para cerrar y hacer un breve resumen no solamente de lo que pasó ayer miércoles, sino en general en la semana en la Champions, como dije al principio, 3 resultados en principio lógicos, con los favoritos llevándose un triunfo, y la sorpresa del Lazio frente al Bayern. Ningún empate en estos primeros 4 duelos de ida. La próxima semana no es que se van a estar jugando las revanchas, sino que habrá 2 partidos por octavos nuevos el martes, y 2 series también se estarán abriendo el día miércoles. Todo parecería indicar que Real Madrid, Manchester City y PSG van a clasificarse a cuartos de final. Y la gran incógnita de si el Bayern podrá dar vuelta a la serie contra el Lazio. Lo lógico sería que pueda hacerlo, que el equipo dirigido por Tuchel gane por 2 goles en el Allianz Arena, porque si no, verdaderamente estaríamos hablando del mayor fracaso internacional del Bayern Múnich en ¿cuánto tiempo? Porque el equipo alemán siempre pasaba a los octavos de final, y estaríamos hablando que ahora queda eliminado ante un equipo que verdaderamente no está ni cerca de ser una potencia europea. Como dije, marcha octavo en la liga italiana, por lo que el Bayern deberá hacerse fuerte en el duelo de vuelta y conseguir dar vuelta a la serie.